Buenas tardes, chicos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a ver la ética profesional. Les voy a compartir presentación. Muy bien. Toda actividad profesional tiene un significado moral. ¿Por qué razón se dice esto? Porque beneficia o perjudica la vida de las personas. Recordemos que la moral es un conjunto de normas que detallan lo que es apropiado o válido y lo que no lo es decir, son normas, ¿sí? Lo que nos dice que es correcto o incorrecto, que es bueno, que es malo, que es apropiado y que no es apropiado. Entonces, toda actividad profesional tiene normas, ¿no es cierto? Que le dan ese significado moral, es decir, de lo que es bueno y es malo, porque un profesional, ¿cierto?, hace su actividad, brinda su actividad a los usuarios, a la colectividad, y por ende hay cosas buenas, cosas permitidas, cosas válidas y cosas malas, aspectos negativos que no se deberían hacer. Entonces, en cualquier profesión, cualquier profesional, en su accionar, al prestar sus servicios, ¿sí?, siempre hay esta parte de significado moral, ¿sí?, porque beneficia o perjudica a los usuarios. Beneficia cuando se hace bien el trabajo, se satisface la necesidad del cliente, del usuario. Pero si no hay moral, no hay ética, ¿cierto?, allí en esos casos va a perjudicar, ¿sí? Va a perjudicar. O sea, pueden haber las dos cosas, ¿verdad? Por eso tiene esa propiedad, ese significado moral, porque puede, en unos casos, beneficiar o perjudicar. Por eso se dice que toda actividad profesional tiene ese significado moral, ¿no? Está relacionado con las personas, toda profesión, todo profesional, y ejerce su trabajo beneficiando o perjudicando a las personas. Ya vamos a poner ejemplos, ¿no? La ética, en cambio, recordemos que es la descripción de esas normas que promulga la moral. Es decir, sí, la moral son normas que establecen lo bueno y lo malo, ¿sí? En cambio, la ética describe esas normas, es decir, explica ahí la razón, ¿cierto?, por la que cumplimos esas normas, por sentirnos bien, por desarrollarnos como personas, ¿sí? Es decir, que la ética es la ciencia del comportamiento moral, lo que nos lleva a cumplir esas normas de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, debemos tener muy claro qué es moral y qué es ética, ¿no es cierto? Por eso decíamos que tiene un significado moral, ¿sí? Porque cumple con normas o no cumple con normas, beneficia o perjudica, es bueno o malo para alguna persona o para los usuarios. Por lo tanto, la ética profesional es una reflexión sistemática sobre las normas que regulan la actividad profesional. Toda profesión tiene sus normas que le regulan el accionar de los profesionales. Entonces, al reflexionar, al explicar el por qué se cumplen esas normas, estamos aplicando la ética profesional, ¿sí? Son aquellas que regulan esa actividad profesional. Otro concepto, ¿sí?, sería que la ética profesional es la disciplina normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales, ¿sí?
¿Por qué el cumplimiento de esas normas? ¿Por qué hacer el bien y el mal? ¿Qué nos conlleva eso? Es la reflexión, es la explicación, ¿sí? De los deberes y derechos que ejercen los profesionales. En cada profesión, ustedes pueden reflexionar, pueden poner ejemplos, ¿no es cierto?, sobre cómo esa ética profesional regula, ¿no es cierto?, las diferentes profesiones. Esto más se visualiza en profesionales, en profesiones y profesionales que tienen más que ver con el bienestar de la salud, por ejemplo, salud humana, ¿sí? Un médico, un odontólogo, ¿sí? Muchas veces, o servicios que no se puede ver en eso, por ejemplo, eh, la asistencia tributaria, la asistencia profesional, ¿no? Tributaria o legal de los abogados o del transporte. Sí, hay profesiones y profesionales en donde no se visualiza muy bien cuál sería la ética de cumplimiento de esas normas, pero en todas las profesiones, ¿no es cierto? Hay normas que eh, se deben cumplir desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, ¿no es cierto? Regulan esa actividad y ve qué deberes y qué derechos tienen los profesionales para cumplir esa normativa, ¿sí? Los médicos, por ejemplo, a los que más se les cuestiona cuando no aplican la ética profesional, ¿no es cierto? Les enjuician y todo. Es porque tienen que ver con la vida de las personas, con la salud de las personas. Lo mismo los odontólogos, ¿sí? Porque tienen que ver directamente con el bienestar, la salud de las personas. En cambio, en el servicio de transporte, ¿sí? No se visualiza bien, pero por supuesto que el trato a las personas tiene que ver con ética, el cumplimiento de las normas para darle la comodidad y la seguridad, sobre todo, a las personas, ¿no es cierto? Sí, cumplir horarios establecidos, cumplir con límites de velocidad, e en aras de o para salvaguardar la seguridad, la vida de las personas. Entonces, si nosotros vemos en cada una de las profesiones, ¿sí? Vemos que se aplica o se debe aplicar la ética profesional, porque en cada una hay sus normas. En la educación, por ejemplo, ¿sí? Pensemos ahora en nuestro ámbito, en la educación. Por supuesto que la ética profesional es importantísima, ¿cierto? En el comportamiento, en el actuar tanto de la institución como de los profesionales que estamos en una institución, ¿cierto? ¿Sí? De los directivos en cuanto a la institución y de los docentes en cuanto a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también es muy importante la ética profesional, el trato a las personas, a los estudiantes, ¿sí? De una manera muy cordial, capaz de crear una empatía, ¿sí? Comprender su situación muchas veces e ir avanzando en sus conocimientos de acuerdo a cada estudiante o al grupo de estudiantes. Entonces, el buen ambiente, el buen trato a los estudiantes, ¿cierto? De los docentes, de los profesionales, educadores, es fundamental. Y también se visualiza, ¿cierto?, que es importante el trato a las personas para hacer el bien, para construir conocimientos, para que se desarrollen como personas primero y luego como profesionales. Paso a paso, en todos los niveles, en todas las asignaturas, en todas las actividades del quehacer docente de esta profesión, se, se visualiza eso. Por lo tanto, la ética profesional es una ética aplicada, ¿cierto? Porque estamos aplicando, ¿sí?, esas normas, los deberes, ¿cierto?
estamos explicando el por qué se debe cumplir los deberes, ¿no es cierto?, de los deberes, normas de las profesiones, de los profesionales, ¿sí? Estamos aplicando, entonces, una ética aplicada que orienta la conducta humana en el ámbito profesional. Nos guía el comportamiento, ¿no es cierto?, de los seres humanos en el ámbito profesional, porque hay varios ámbitos, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el profesional, otro es el personal, otro es el social, ¿sí? Entonces, una cosa es el comportamiento en el ámbito personal, familiar, el ámbito más estrecho, más directo de la persona, más íntimo. Y otro es la ética aplicada en el ámbito profesional, dar los servicios a usuarios, ¿cierto? A clientes, que son la razón de ser, por ejemplo, de una empresa, de un administrador, hablando de profesiones, ¿no es cierto? Y de profesionales. Entonces hay que ver cómo beneficiar a nuestro cliente. Y para esta guía de la conducta de un profesional, de los profesionales, es a través de principios generales y normas concretas, ¿sí? Hay varios principios, vamos a ver, que rigen el comportamiento profesional. Y normas, por supuesto. Cada profesión tiene sus normas que se deben cumplir, ¿ya? Eso en cuanto, repito, a la moral, las normas, ¿sí? Pero la explicación del por qué, ¿cierto? Se debe respetar y cumplir esas normas, ¿sí? Eso es lo que nos da la ética profesional, ese análisis, esa parte que nos permite conducirnos, comportarnos de una manera, si se quiere, profesional, si se quiere, humana, en beneficio de nuestros clientes, ¿sí? Cuando es una profesión que da servicios, ¿no es cierto?, a los clientes, ¿no es cierto?, a los usuarios. Pues todos esos principios y normas concretas se aplican, ¿cierto?, a la conducta humana, nos rige para conducirnos como seres humanos de una manera correcta, en beneficio de los demás. Esa es la ética profesional. La profesión, entonces, es la capacidad cualificada requerida por el bien común con especiales posibilidades económicas sociales, ¿sí? Primero, la persona que se forma en una profesión, ¿cierto?, debe tener una vocación personal. Entonces, la profesión que nos oriente, ¿cierto?, a capacitarnos, a adquirir, a practicar, ¿no es cierto? Porque unas profesiones son de tipo educativo, de formación educativa en institutos, en universidades, ¿no es cierto? Y otras profesiones son que también forma la práctica, nos forma los oficios, por ejemplo. También hay conocimientos, pero ya más prácticos y no científicos, si se quiere el término, de formación educativa formal, ¿ah? Entonces, es esa capacidad que se va adquiriendo mediante conocimientos calificados, ¿cierto? Requerida para ejercer en una sociedad, para el beneficio de una sociedad, pero con especiales posibilidades de ser retribuido económicamente, ¿no es cierto? Y reconocida socialmente los beneficios. Pero una persona se forma como profesional, adquiere su profesión para generar ingresos, ¿cierto? Con esas posibilidades de
mejorar los ingresos económicos y también desde el punto de vista social, porque somos seres sociales y estamos interactuando, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos algo que otra persona tiene, podemos eh, actuar en beneficio de esas personas, proporcionar nuestros servicios, ¿sí? Intercambiar servicios no solo económicos, sino sociales, ¿sí? A ver, si yo le doy clases a su hijo que está quedándose en supletorio, entonces usted, señor carpintero, me arregla la puerta, ¿sí? Entonces no es solo lo económico, sino el relacionamiento social que se puede hacer, un intercambio de servicios, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que al formarse un profesional puede también, ¿cierto? Socialmente ser útil y también él busca, obviamente, la retribución económica. O con eso vive, ¿cierto? Y primero, para nosotros escoger una profesión, ¿sí? Cualificada, que responda a una formación, ¿cierto? Educativa, pues debemos primero analizar cuál es mi vocación. Porque la voy a ejercer siempre y con ética, ¿no es cierto? ¿Sí? Beneficiar a las personas, para beneficiarme también. Entonces, debe partir de la vocación. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo decido? ¿En qué yo puedo desarrollar todas esas capacidades que yo tengo? Pues la profesión es adquirida mediante estudios, les decía, formales, ¿no es cierto? Y también con prácticas profesionales universitarias. Entonces, eso les decía, la profesión, ¿sí? Hay de este tipo y también solo de prácticas, ¿cierto? Que no requieren de la formación universitaria, ¿sí? Como son los oficios, son profesionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un profesional es todo aquel que tiene encomendada una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. La profesión y la persona, el profesional. Porque si se forma con su vocación para servir, por ejemplo, un médico, para cuidar la salud de las personas, para salvar vidas, para prolongar la existencia, tener una vida digna, ¿no es cierto?, en cuanto a salud, el profesional tiene esa misión para beneficiar a los pacientes, a los demás. Y así en todas las profesiones, ¿no es cierto? Entonces, la profesión es esa formación adquirida mediante estudios y también prácticas, ¿sí? En cambio, el profesional es esa persona que se formó, pero tiene una misión especial de acuerdo a cada profesión, que debe cumplirla pensando en el beneficio de los demás, ¿sí? Imagínense un médico, un odontólogo, ¿sí? Que no piense en cumplir con los beneficios para los cuales él se ha formado, para dar salud, por ejemplo. Lo mismo en educación. Uno se forma, ¿cierto? ¿Sí? Para tener una profesión. Y el profesional de la educación beneficia a sus alumnos dándoles una guía, formándoles como personas y como profesionales, dándoles todos los conocimientos útiles para que ellos puedan ejercer luego su profesión, para que sean profesionales y cumplan esa misión especial, ¿sí?, en beneficio de los demás. Esto es muy importante tener claro, ¿sí? La profesión y el profesional, siempre viendo el beneficio común, ¿sí? El beneficio hacia los demás. Porque de nada serviría, ¿cierto?, actuar sin ética, ¿sí?, si solo nos guardamos para nosotros, no hacemos nada por los demás, vemos la mínima oportunidad para perjudicar o para ser solo nosotros los beneficiarios,
no pensar en los demás, ni en la familia, ni en la sociedad. Entonces, miren, hay que pensar, hay que reflexionar sobre la ética profesional, tan importante. No importa la rama, como hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Es formarse en una profesión, desarrollar esas capacidades, desarrollar esa vocación, ¿sí? Adquirirla mediante estudios, las prácticas, para que cumplan su misión, ¿sí? Para que cumplan su misión en beneficio de los demás. Los sentidos de la profesión. Ya hablábamos de esto un poquito antes, ¿no es cierto? Les decía, personal, familiar y social. A ver, ¿qué sentidos existen en cuanto a la profesión? Un sentido personal, un sentido familiar y un sentido social. Darle un sentido personal es solo para uno, con su vocación, ¿cierto? Ver qué beneficios tengo para mí. Seguir mis capacidades, desarrollar mis capacidades, nutrirme de todos los conocimientos, practicar, pero en ese sentido de vocación personal, ¿sí? Si bien es cierto, este sentido personal tiene que ir más allá buscando el beneficio de los demás, ¿cierto? Pero no deja de ser un sentido personal mientras esos beneficios, esa formación, esa vocación la desarrollen para lograr el bienestar de cada persona. Primero es lo personal, ¿no es cierto? Sentirse bien, hacer el bien, cumplir con la sociedad, cumplir con nuestra familia, ¿sí? Darle ese sentido personal para poder desarrollar luego todas esas capacidades en beneficio de los demás. ¿No? Entonces, este primer sentido es fundamental para iniciar con toda la práctica y lo que decíamos, cumplir esa misión especial, ¿cierto? Primero con nosotros, ¿ya? En un sentido personal, luego en un sentido familiar, porque ¿para qué? Saliéndonos un poquito de lo personal, ¿no es cierto? El primer círculo eh, nuestro íntimo es la familia, ¿sí? Entonces, si yo me formo como persona, como profesional, ¿sí? Voy a ejercer una profesión, soy un profesional, es darle un sentido familiar al beneficiar a la familia. Yo busco el beneficio de mis seres íntimos, ¿cierto? Esposa e hijos, ¿sí? Lo familiar, el núcleo familiar. Yo trabajo, cumplo mi misión, ¿sí? En beneficio de los demás, pero así, de esa forma, estoy beneficiando a mi familia. Estoy dándole ese sentido familiar que luego del personal, sí, es el más importante. Pues. Por ellos me formo, para ellos trabajo, ejerzo, ¿cierto? Cumplo esa misión especial como profesional para dar el beneficio primero a mi familia. Como hemos visto anteriormente en el sentido personal, entonces iniciamos como persona porque tenemos una vocación, ¿sí? Luego, a nivel familiar, un sentido familiar, porque nos debemos a ellos, trabajamos para ellos, cumplimos en beneficio de ellos, darles todo lo que se requiere para tener una vida digna, ¿no es cierto? Entonces, de allí viene ese sentido familiar. ¿Sí? Muchos autores, ¿no es cierto? Sociólogos sostienen que en la familia, ¿no es cierto? Es la célula de la sociedad, ¿verdad? Entonces, hay que primero pensar en el beneficio a nuestra familia, en la formación familiar,
lograr cubrir todas esas necesidades y más allá de las expectativas de cada familia. Y luego, es la unidad social, la familia, se extenderá a la sociedad. El sentido social de las profesiones. El médico, por ejemplo, ¿sí? Tiene un sentido social muy amplio. Su profesión tiene un sentido social amplio, porque busca el beneficio de toda la sociedad, ¿sí? No así, por ejemplo, se me ocurre una oficina de un negocio que presta servicios de tributación, ¿sí? Es una profesión, tiene un sentido un poco más personal, familiar y empresarial, y menos social, porque no es para toda la sociedad, sino para ciertas empresas, para ciertos grupos, ¿no es cierto? Que obviamente forman parte de lo social, pero hay profesiones que más son para el desarrollo del beneficio en la sociedad. Médicos, educadores, ¿sí? En cambio, solo del servicio tributario, solo a una empresa, a un negocio, ¿ya? Pero como eso forma parte de la economía social, entonces por ese sentido, ¿sí? También es social, pero el sentido es un poco más restringido, ¿no es cierto? Más de un grupo, nada más de una empresa, de un negocio pequeño, y no de sentido social, ¿ya? Entonces, las diferentes profesiones pueden tener, como hemos visto, una profesión puede tener un sentido, darle un sentido personal al permitir el bienestar, el desarrollo de la persona, cumplir su vocación, sus sueños más grandes, por ejemplo, ¿sí? Llegar a ser un profesional, a tener su profesión. Luego esa misma profesión, darle un sentido familiar, porque los beneficiarios directos van a ser su familia. Uno se debe a la familia, trabaja por la familia. Y luego un sentido social, porque la familia está relacionada, ¿sí? En una sociedad, es parte de una sociedad. La importancia de la ética profesional. Con todos los ejemplos y todo lo que les he hablado hasta ahora, ¿no es cierto? Se va visualizándose por qué es importante la ética profesional. No importa el sentido que le demos a cada profesión, si es personal, familiar o social, tiene una importancia vital en dos órdenes, en el orden teórico y en el orden práctico. ¿Sí? Es muy importante. En el teórico, porque permite analizar los principios, ¿no? Y las normas básicas de la moral individual y de la moral social. Que repito, los seres humanos somos seres sociales, ¿no es cierto? Entonces, hay principios, hay normas que rigen la moral individual y social. Entonces, al analizar esos principios, le damos la importancia teórica, porque son principios, ¿sí? Teóricos, normas teóricas. Los pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales, porque en eso se basa, ¿no es cierto? En esos principios teóricos, en esas normas básicas de la moral, tanto individual como social, para que le vaya más allá, ¿sí? Hacia los deberes profesionales, hacia el cumplimiento de esos deberes. En el orden práctico, garantiza el éxito profesional, ¿cierto? Un profesional con ética, ¿sí? Que busca el beneficio de los demás, cumple la normativa individual y social, garantiza el éxito profesional. Está garantizado en el orden práctico, ¿sí?
porque conoce primero los principios, aplica y da el beneficio a la sociedad. Entonces garantiza el éxito profesional. Le van a buscar a esa persona, a ese profesional. Lo contrario, el desprestigio del profesional está en relación directa con la irresponsabilidad ante las exigencias de la profesión. Decíamos que toda profesión tiene sus normas, ¿cierto? Sus principios. ¿Ah? Entonces, si nosotros queremos ser unos profesionales prestigiosos, prestigiados, ¿sí? Entonces, debemos actuar con ética profesional, en relación directa con la responsabilidad que tenemos. Caso contrario, ¿no es cierto? Vamos a desprestigiarnos, vamos a ser irresponsables con lo que nos exige nuestra profesión. Hay que ser responsables. Recuerden siempre la responsabilidad con lo que nos exige nuestra profesión, en unas más que en otras, por supuesto, pero en todas, absolutamente en todas las profesiones, ¿sí? Pero cuando se trata de la vida del ser humano, por ejemplo, del desarrollo, de la permanencia, entonces ahí adquiere un poquito más de importancia, si se quiere el término, ¿cierto? Ahora vamos a ver la ética y la deontología profesional. La deontología es la ciencia o tratado de los deberes profesionales, ¿sí? El filósofo inglés Jeremy Bentham, 1830 más o menos, él vivió entre 1748 y 1832, ¿sí? Él fue quien acuñó, creó este término de ontología, este filósofo inglés. Es la ciencia de la moralidad. Por eso dice ciencia tratado de los deberes profesionales. Es la ciencia de la moralidad. Porque recuerden que la moral es ese conjunto de normas, ¿no es cierto? Que detallan lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la deontología es la ciencia tratado de los deberes. Es la ciencia de la moralidad. Es una rama de la ética que regula los fundamentos del deber. ¿En qué se fundamentan los deberes, las normas morales? El por qué, esa explicación de por qué debemos cumplir esas normas que nos dicta la moral. La parte de la ética normativa, la filosofía que indica que debería considerarse como bueno y que es lo que debería calificarse como malo, ¿cierto? Entonces equivale al tratado de la ciencia de los deberes, ¿ok? Entonces la deontología, perdón, la deontología va más allá de lo individual, ¿no es cierto? Más allá del ámbito individual y se convierte en una norma que se debe aplicar a un colectivo, ¿sí? A una colectividad, una parte de la sociedad. Entonces, la deontología se centra o se localiza, ¿no es cierto? Se centra entre el derecho y la moral. Entre el derecho y la moral. Decíamos que es la ética aplicada, ¿no es cierto? Entonces, es la parte de la ética, por lo tanto, que aplica sus principios y conclusiones a los múltiples aspectos de la vida profesional, ¿sí? Entonces, la deontología nos permite, ¿sí? Ir más allá de lo individual. Esto es importante entender aquí, ¿sí? Pues la ética aplica los principios, ¿no es cierto? Y la deontología es
el tratado de estos principios, de estos deberes, nos permite ir más allá de lo individual, al beneficio de los demás, a la aplicabilidad en los demás, ¿sí? En todos los aspectos de la vida profesional, desde el primer contacto con el cliente, desde cómo hacer nuestra publicidad para captar clientes, desde allí, ser éticos, no engañar, ¿no es cierto? Para poder cumplir con lo que dicta, ¿no es cierto?, esos deberes profesionales para el beneficio de la colectividad, desde nuestra primera actividad como profesionales hasta lograr, ¿no es cierto?, con nuestro producto o servicio, lograr satisfacer a los clientes. Eso es importante, lograr satisfacer a los clientes. Entonces, repito, la deontología nos permite ir más allá entonces de lo individual. Hay que aplicar a un colectivo, a un grupo social. Pues todo esto se aplica a todos los aspectos de la vida profesional, todo. Ética y deontología se utilizan como términos sinónimos, pero ya hay que tener bien claro la diferencia, ¿no? ¿Sí? Hay diferencias. Les estoy explicando un poco más, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, miren, la ética profesional establece principios básicos o mínimos que son universalmente exigibles, ¿sí? Repito, la ética profesional, ¿sí?, se basa en principios mínimos universalmente exigibles. No es porque a un grupo de profesionales se les ha ocurrido una normativa, unos principios, sino universalmente exigible. Entonces propone motivación, ¿sí? Recuerden las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y ulteriores, ¿no es cierto?, de trascendencia, ¿verdad? Entonces propone motivaciones para poder cumplir en forma colectiva, ejercer esa profesión en beneficio de los demás. Entonces propone motivaciones para esto, ¿cierto? La deontología formula deberes y obligaciones del profesional en el ejercicio de sus funciones, es decir, exige actuaciones, no queda solo en las motivaciones, sino también formula deberes y obligaciones del profesional en el ejercicio de sus funciones. Esas son actuaciones. Al actuar, dando el servicio, por ejemplo, ¿cierto? Al actuar, ya ejerciendo los servicios profesionales, ejerciendo sus funciones. Entonces, esto le exige acciones concretas para lograr esos objetivos. La deontología profesional es la disciplina que estudia los deberes de comportamiento de las personas. Y si se refiere a un campo concreto, ¿sí?, o aplicado, los deberes de aquellas personas que actúen en él. La deontología profesional entonces nos permite analizar, estudiar los deberes de comportamiento de las personas, ¿sí? Y los deberes de aquellas personas, aquellos profesionales que actúan en ese ámbito, en ese campo concreto. Hay profesiones del área legal, profesiones del área administrativa, del área contable, del área de marketing, del área de medicina, de la salud, de la belleza, del bienestar. Entonces, del campo concreto que se trate cada profesión, hay una deontología, ¿sí?
La conciencia de los límites, reglas y normas, yo les decía, es esa explicación, esa conciencia, ese análisis, ¿sí?, de los límites y de las reglas y normas. ¿Hasta dónde nos permite? ¿Por qué? ¿Qué nos hace sentir? ¿Por qué cumplimos esas normas? En cada profesión, ¿sí? El profesional debe crear esa conciencia. Eso nos permite la deontología. En cada rama profesional, en cada profesión, ¿sí? Crea conciencia de los límites. ¿Hasta dónde puedo yo actuar? ¿Qué es lo permisible? Siempre en beneficio de la colectividad. Porque recuerden que esto va más allá de lo individual, repito, ¿sí? Entonces, se debe establecer o establece un modelo de acción, de profesionalización para poder cumplir con esos deberes. Mientras más sigamos un modelo de acción, seamos ordenados de acuerdo a cada profesión y haya cómo desarrollarnos profesionalmente cada vez, ¿cierto? Ser mejores profesionales, ¿sí? O ir aumentando mejorando nuestras capacidades. En cuanto a profesionalización, los beneficios serán mayores para la sociedad y para la familia. Entonces, la deontología profesional insiste, ¿no es cierto?, en los deberes o normas de carácter obligatorio que suelen concretarse en los códigos deontológicos, ¿sí? Cada profesión tiene su código deontológico que rige, ¿no es cierto?, que norma la actuación en beneficio de los demás. Entonces, aquí ya crea esa conciencia de los límites hasta dónde puede llegar cada profesional. A eso se llaman los códigos odontológicos, que norman, normalizan, ¿cierto? Controlan el quehacer de un profesional en cuanto a su cumplimiento con la sociedad. La ética profesional, les decía, esos dos campos, ¿no es cierto? La deontología y la ética debemos tener muy claro para no utilizar como términos sinónimos, ¿sí? Entonces, la ética profesional se refiere al mundo de la subjetividad, ¿sí? Esos valores interiorizados que se convierten en normas de actuar de un profesional. Pues todo lo que no se puede ver de forma concreta es la subjetividad, ¿cierto? Entonces, aquellos valores propios de cada profesión, de cada profesional, ¿sí?, se constituyen en normas de actuación. Entonces, haber adquirido, porque es un profesional, ¿no es cierto?, haber adquirido deberes y destrezas prácticas, ¿sí?, los profesionales que prestan sus servicios a la sociedad y rigen el comportamiento individual y van más allá del comportamiento individual, ¿sí? Esto incluye valores individuales, por lo tanto, y valores colectivos. Fuerte componente vocacional y elevado compromiso de profesar lo que se es, para lo que uno se ha formado, ¿sí? Entonces, miren, los profesionales, ¿sí?, prestan sus servicios a la sociedad, rigen el comportamiento de las personas, incluyendo valores individuales. Para resumir, miren, en esta lámina tenemos el código deontológico, que es un conjunto, les decía, de buenas prácticas, ¿sí? Es un conjunto de buenas prácticas, es un conjunto, en este conjunto de buenas prácticas tiene que ver el conjunto de bienes, ¿cierto? Y la profesión que pretende dar
a los usuarios. Esos bienes, ese bienestar, no se refiere a bienes materiales, es el bienestar, el tratar de cumplir bien con sus actividades, sus deberes, ¿cierto? Para lograr el bienestar de los usuarios, ¿sí? El bienestar de los usuarios. Otro aspecto importante del código deontológico, aparte de ese conjunto de buenas prácticas, de normas que rigen a la profesión, ¿sí? Y que pretenden obviamente brindar a los usuarios, ¿sí? Darles ese bienestar, ese beneficio, también es importante el ethos de la profesión. ¿Qué es ethos? A ver, pensemos un poquito, ¿qué es ethos? Es la forma común de vida, ¿sí? De vida o de comportamiento que adopta un grupo de personas, de individuos que pertenecen a una misma sociedad. Eso es ethos. Por lo tanto, un ethos de la profesión es la forma, el comportamiento del grupo, de la profesión, del grupo de profesionales, es decir, de la profesión, ¿sí? Ese grupo de individuos que pertenecen a esa profesión. Entonces, pertenece al grupo de médicos, de odontólogos, de ingenieros, de arquitectos, de profesores. ¿No? Eso es el ethos de la profesión, que está dentro del código deontológico. Tiene que considerarse todos estos aspectos para determinar el código deontológico. Recuerden que es para ver la forma moral de ejercer, ¿cierto?, los deberes y las normas. Ver qué es bueno y qué es malo en ese grupo profesional y el por qué, ¿cierto? Se debe cumplir eso. Y el ethos, ese comportamiento de la profesión. El por qué se prestan los servicios. ¿Cuál es la finalidad de prestar esos servicios? ¿Qué valores constituyen la esencia de la profesión? Cada profesión, les decía, ¿sí?, tiene principios esenciales. Entonces, ¿cuáles son los valores? Conservar la vida, por ejemplo, de las personas, darles un bienestar, la seguridad, los ingresos adecuados para una calidad de vida. ¿Ya? Pues, miren, todos estos aspectos están relacionados con el código deontológico de cada profesión. ¿Sí? Perfiles profesionales. Hay el perfil profesional, el perfil humano de su actuación, el perfil ocupacional y el perfil curricular. ¿Sí? El perfil profesional, como hemos estado hablando, ¿no es cierto? Es una capacidad cualificada. Hemos estudiado, ¿no es cierto? Hay una formación educativa formal. Entonces, aquí hay dominio de conocimientos teórico-prácticos y destrezas que se han ido adquiriendo. El perfil humano, en cambio, es la forma de vida, los estatus económicos, sociales, ese relacionamiento con el grupo social al que pertenece, en el que se desarrolla. Entonces, responde entonces el perfil humano a una vocación personal. El perfil ocupacional, en cambio, ¿sí?, tiene un sentido y misión social de la profesión, donde se busca el beneficio recíproco, sociedad de individuos, cliente proveedor, empresa empleado. ¿Ya? Y el perfil curricular es el adquirido mediante estudios y prácticas profesionales, ¿sí? Lo que le acredita como profesional. ¿Cuáles son esas exigencias éticas de los perfiles profesionales? Ya para ir terminando y ver un pequeñísimo video para aclarar estos conceptos, ¿no? Entonces decíamos, los perfiles profesionales que acabamos de ver, el perfil profesional, el perfil humano, el perfil ocupacional y el perfil curricular, ¿sí?, tienen que ver, el profesional, con la competencia teórica práctica. Eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?
lo teórico, lo práctico de su formación, ¿sí? Como profesional, en cada una de las profesiones. Entonces, hay exigencias éticas en cada uno de estos perfiles. ¿Qué nos exige cuando, en el ámbito del perfil de la competencia teórica práctica? En el perfil de la calidad humana en el servicio, hay exigencias éticas, cumplir normas, el servicio de calidad a los usuarios, el trato, el cumplir con las expectativas, cumplir con los contratos, darles un buen servicio, tratarles bien, ver el beneficio de los clientes, las exigencias, las necesidades, cubrir las necesidades, ¿no es cierto? En el ocupacional, la misión y sentido social de la profesión, el beneficio social. Entonces, allí también hay exigencias éticas, ¿sí? Para que cumplan el sentido social de la profesión. Un médico, un docente, tiene ese perfil ocupacional y allí tiene que cumplir exigencias éticas, cumplir normas. El perfil curricular también, la acreditación, la especialización profesional, lo que le acredita como profesional en una rama, en una profesión. También hay exigencias, ¿no es cierto?, de actuación ética para cumplir con los beneficios para los cuales está su profesión, su actuación profesional. Vamos a ver a continuación normas profesionales, veracidad, es la obligación moral de comunicar la verdad en forma oportuna a quienes tienen el derecho de saberla, ¿no es cierto? Y que están en condiciones de asimilar la verdad, ¿sí? Es una obligación moral de todo profesional. Siempre hablar con la moral. La confidencialidad es la obligación de guardar el secreto profesional. Un médico no está divulgando, ¿no es cierto?, lo que tiene su paciente. Esto se constituye en un deber y en un derecho. La confidencialidad y la fidelidad. Cumplir con responsabilidad de los deberes y obligaciones profesionales. Ser fiel, guardar fidelidad con los principios, ¿no es cierto?, y normas profesionales de cada una de las profesiones. Su objetivo es el bienestar recíproco, ¿no es cierto? Basado en estos principios que acabamos de ver. La beneficencia, dar el beneficio a los demás, pensar en el beneficio, el consentimiento del uso de los servicios, ¿no es cierto? Con el consentimiento de las personas. Justicia, ser equitativos con todos, tratar a todos de la misma forma y no hacer el mal. Con estas normas de fidelidad, de confidencialidad y veracidad. Siempre hablar con la verdad. Entonces, hay códigos éticos para todas las profesiones. Todas las profesiones que han alcanzado un nivel de organización tienen su ética específica, ¿sí? Entonces, esta comprende un conjunto de normas de comportamiento que se sintetiza en un código de ética profesional. Todo está en ese código de ética, el cual se caracteriza por que es obligatorio moralmente hablando. Hay que cumplir normas en cada una de las profesiones. Entonces, el código ético es una declaración formal, ¿sí?, de los principios y valores de una organización o grupo colectivo profesional y las reglas éticas que los profesionales deben cumplir. La función de los códigos deontológicos. Estos códigos señalan la contribución específica de cada colectivo profesional a los clientes, ¿sí?, y al conjunto de la sociedad en donde cada uno actúa. Entonces, estos códigos indican los requerimientos para ejercer esa profesión. Como decíamos, conocimientos, habilidades, competencias específicas necesarias. Por lo tanto, las funciones de estos códigos son reglamentar esa práctica de una profesión y también controlar la calidad, pues, sobre esos servicios profesionales. Además, determinan los temas de colegiación, ese colectivo de cada profesión, y la acreditación profesional, los estatutos del colegio profesional, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, esto en cuanto a los códigos éticos, eso, la declaración formal de parámetros normativos, ¿cierto? Entonces hay códigos jurídicos, códigos sociales, códigos religiosos, códigos de cada profesión, ¿sí? O organizacionales, profesionales, empresariales, todos ellos para, con una obligatoriedad, como hemos visto, moral, reglamentan el ejercicio de una profesión, lo hemos dicho, y ejercen un control de calidad de los servicios profesionales que se deben prestar con ética. Esto es, ¿cierto?, los códigos éticos. Muy bien. Por último, vamos a ver Ética profesional y sus este principios. video. Antes de comenzar a hablar de la ética profesional y sus principios, debemos tener claros los términos por separado para poder relacionarlos entre sí. La ética es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, el por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor, además de ir en función de los valores universales. Por otra parte, entendemos que una persona profesional es aquella que posee un amplio conocimiento teórico aplicable a la solución de problemas vitales, recurrentes pero no estandarizables, y que se sienten en la obligación de realizar su trabajo al máximo de sus competencias. Entendemos por estandarizables aquel profesional que, pese a tener conocimientos generales de su especialidad, maneja los casos como individuales, evitando la rutina y la repetición. Comúnmente se suele confundir este término con profesionista, inclusive se llega a utilizar como sinónimo cuando no lo son. Una profesión es simplemente un servicio a la sociedad único, definitivo y esencial. Además, la profesión siempre va ligada a la vocación, pues espera que el profesional se dedique y se consagre a su profesión de por vida y plenamente. Ahora bien, teniendo en claro los términos cada uno por individual, pasemos a hablar de la ética profesional como tal. La ética profesional es una ciencia normativa que estudia los deberes, derechos, obligaciones y facultades que tiene el individuo en virtud de la profesión o trabajo que desempeña en la sociedad. La importancia de la ética profesional radica en el alcance social que tiene, ya que uno de sus fundamentos básicos es el ser instrumento de servicios colectivos. La ética profesional es el instrumento de valoración para el trabajo del ser humano. El trabajo es un medio de realización, producto de bienes para la satisfacción de necesidades, por la cual ambos son importantes para nuestro desarrollo personal y para la sociedad misma. La ética profesional no va dirigida a un grupo específico de profesiones, sino que se aplica a cualquier profesión que exista. Dentro de la ética profesional existen principios que deben sustentar las acciones de todo profesionista que considere estar actuando moralmente. Son 4 los principios fundamentales que deben normar el comportamiento de todo profesional, los cuales son principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia y el principio de autonomía. En el principio de beneficencia, el profesional está obligado a buscar el bien del cliente en todas las formas de acción posibles para beneficiarlo y sin causar un daño al mismo. Cada profesión se plantea y legitima frente a los demás la consecución de ciertos bienes y servicios. Los individuos deben conocerlos y buscar su cumplimiento, tanto con respecto a los usuarios que reclaman un trabajo bien hecho como de la sociedad en su conjunto que pretende resolver problemas prioritarios con su contribución. El principio de no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daños a otros, por sobre todo no hacer daño. Consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas. Este principio se utiliza en mayor medida en las ciencias médicas y en la ética de investigación científica, pero también es relevante en el marco de todas las profesiones. La palabra autonomía procede del griego autos y nomos, y hace referencia a la capacidad que tienen cada cual de darse a sí mismos sus propias normas, procurando construir la propia vida a partir de ellas.
En este principio hay dos acepciones. Una de ellas se centra en el profesional, que requiere independencia y libertad para poder realizar adecuada y éticamente su trabajo, y la otra se centra en el beneficiario, que posee derechos que deben ser respetados. Ambas posturas son complementarias. La autonomía del profesional se refiere a la capacidad personal de tomar decisiones en el ejercicio de la profesión. Tiene que ver con estar libre de interferencias de control por parte de otros y de contar con un entendimiento adecuado para tomar decisiones significativas. En la autonomía del beneficiario se busca corregir la falta de simetría entre quien ofrece el servicio y el beneficiario de la actividad. El profesional, por su preparación, acreditación y dedicación, tiene un ascendente sobre sus clientes y usuarios. La desigualdad entre ambas partes puede producir abusos. Para evitarlos es necesario que esté siempre en funcionamiento el principio de autonomía. Consiste en considerar que el receptor de los servicios no es un ente pasivo, sino un sujeto protagonista. De ahí se deriva la obligación de garantizar a todos los individuos involucrados el derecho de ser informados, de que se respeten sus derechos y de consentir antes de que se tomen decisiones con respecto a ellos, protegiendo de manera especial a los que no pueden decidir por sí mismos. Por último, tenemos el principio de justicia. Este principio recupera el sentido social de la profesión, es decir, plantea que cada profesión tiene el compromiso de buscar en los diferentes contextos y situaciones profesionales el bien común, que es la expresión de una vida digna donde prevalece la justicia y la equidad. En este principio se incluyen dos tipos: justicia distributiva, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Los bienes se distribuyen según el mérito de los interesados. Y la justicia conmutativa, que es cumplir con lo pactado. Aquí se trata por igual a todos y en caso de violación a lo pactado habrá que restituir o reparar el daño. El profesional atentaría contra la justicia si privilegia sin justa razón a unos sobre otros. Para ejemplificar los principios y que queden más claros, planteamos la siguiente situación, en la que se identifican los momentos en los que se representan cada uno. Juan y Rafael, hijos de don Felipe, lo llevan al hospital por un preinfarto. Al llegar, ven al doctor y desesperadamente le dicen: «Doctor, ayuda a nuestro padre, por favor», a lo que el doctor accede de inmediato. Unos minutos después de que ingresa don Felipe, ingresa el presidente municipal por una raspadura en la rodilla al caerse de un escalón. El doctor rápidamente revisa a don Felipe, lo ingresa a un cuarto y le brinda una enfermera. Después de eso pasa a atender al presidente municipal. Al cabo de unas horas, el doctor regresa con don Felipe y le dice que deben colocarle un marcapasos, pues después de revisar la situación es lo más pertinente, pero debe tener su autorización para poder realizar el procedimiento. Al aceptar, el doctor le comenta a don Felipe que años atrás el procedimiento era muy tardado y la recuperación muy dolorosa, pero que él ya se ha actualizado y realizará el procedimiento de manera moderna, rápida y sin dolor. Los principios se localizan de la siguiente manera. Principio de beneficencia. Lo encontramos cuando los hijos de don Felipe solicitan ayuda al doctor y éste accede a brindarla. Principio de no maleficencia. Lo identificamos cuando el doctor utiliza la técnica actualizada para realizar la operación y no la antigua que genera dolor. Principio de autonomía. Lo ubicamos en el momento en el que el doctor, con base en toda su experiencia y conocimientos, diagnostica que don Felipe necesita un marcapasos, al igual que cuando le requiere su autorización para proceder. Por último, el principio de justicia lo encontramos cuando el doctor atendió a don Felipe primero por llegar antes y no al presidente municipal por ser una figura. Muy bien, chicos. Recuerden, por último, que la ética profesional, ¿sí?, se aplica a todas las profesiones y en beneficio de los demás, yendo más allá de lo individual. Muy bien. Eso es todo. Que pasen muy bien. Hasta luego, chicos.